Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Julio Guerra. ¿Qué tal? Buenos días. China presiona a Taiwán un día más. Taipei denuncia hoy de nuevo esos ataques simulados, que el ejército de Pekín cruza la línea no oficial que los divide en el mar. Sus aviones y sus barcos cruzan brevemente el llamado Estrecho de Formosa y continúan las maniobras militares que bloquean la isla y que China anunció que en principio terminarían hoy. Esta madrugada, el primer ministro de Taiwán, Su Tseng, hacía un llamamiento a China y le pedía frenar esa exhibición de músculo militar. Y nueva noche, nueva madrugada de explosiones en Gaza. Sigue la ofensiva del ejército israelí. Estados Unidos llama a rebajar la tensión entre ambas partes, pero esta madrugada han continuado los bombardeos en Gaza. La yihad islámica ha confirmado la muerte de su líder en el sur de Gaza. Israel comenzó los bombardeos el viernes. Lanzaron un ataque preventivo, decían, con el que consiguieron matar al número 2 de esa yihad islámica, pero algo más de un día después ya han muerto al menos 30 personas, todas palestinas. También se han escuchado explosiones esta mañana en el oeste de Jerusalén, en comunidades israelíes. En nuestro país lo más preocupante es la evolución de los incendios. El fuego se ha desbocado este viernes en Galicia, este sábado en Galicia, y han pasado de 800 a más de 2.000 hectáreas quemadas en Boiro, en A Coruña. Anoche, en Hora 25, con Aida Bao, hablábamos con el alcalde de A Pobra do Caramiñal, una de las localidades afectadas por este fuego. Xosé Lois Piñeiro confirmaba que los vecinos ya han podido volver a sus casas y hablaba de la rapidez con la que se ha extendido el fuego. Muchos expertos en el tema han dicho que pocas veces han visto avanzar un incendio tan rápido. Fue algo increíble. Mira, yo me encontraba en el camping precisamente que fue desalojado. Me desplacé al otro lado de la sierra, digamos, del Monte de la Curota, donde estaba entrando en nuestro concello, y de repente me dicen que está en el camping. O sea, para mí fue asombroso lo rápido que se transmitió, como la velocidad del viento en línea recta lo llevó hacia la zona habitada. Y en Ávila, en Santa Cruz del Valle... Vale, tranquilo, ahora vamos a dar ahí. Hasta que no puedan cambiar la esta, no cambiamos, ¿vale? El fuego ha continuado completamente descontrolado esta noche. Los bomberos se centraban a última hora de la madrugada en el flanco izquierdo de ese incendio, que es donde se encuentra la localidad de Pedro Bernardo. En los deportes, la liga inglesa, la alemana y la francesa ya han empezado y los equipos españoles disputan partidos amistosos para prepararse para el inicio de la nuestra, de la Liga Española, la semana que viene. Sergio Torres, buenos días. Buenos días, jornada de amistosos, si lo podemos llamar así, para los equipos españoles. Antes del inicio de Liga, el próximo viernes 12 de agosto, el FC Barcelona recibe al Pumas mexicano para disputar el trofeo Joan Gamper, que además sirve de presentación del equipo ante su afición. Los culés podrán ver a los fichajes para esta temporada, con mención especial para Lewandowski, que además estrenará el dorsal 9 en su camiseta. Destacamos también el Juventus de Turín contra el Atlético de Madrid, partido que finalmente se jugará en Turín y no en Tel Aviv como estaba previsto. Otros amistosos programados para este domingo son el Elche Fútbol Club La Nucía, el Getafe contra el Albacete y, cerrando la ronda de encuentros de preparación, la Unión Deportiva Ibiza contra el Mallorca. Y fuera del fútbol, vuelve el Mundial de Motociclismo tras el parón. Lo hace en el circuito de Silverstone, Gran Bretaña. Después de los clasificatorios, Zarco saldrá primero por delante de Viñales. Los dos pilotos que pelean por el Mundial, Fabio Quartararo y Alex Espargaró, saldrán cuarto y sexto respectivamente. Y en cuanto al tiempo, aunque bajen las temperaturas en algunos puntos, seguimos con estos días de muchísimo calor y de tormentas veraniegas. Edu Hernández. El domingo nos trae una ligera bajada de las máximas en la mayor parte del país, pero aún así, el calor persiste en hasta 9 comunidades autónomas que están en alerta por altas temperaturas. Los termómetros van a superar los 36 grados en el archipiélago balear y en varios puntos de la península, como el sur de Aragón y el interior de Cataluña. Y los termómetros también van a llegar a los 38 grados en el interior, al sur de la Comunidad de Madrid y al este, en algunos puntos de Comunidad Valenciana. Por lo demás, cielos despejados en la mayor parte del país, salvo en Soria y en algunas zonas del Pirineo catalán y aragonés, donde se esperan precipitaciones y tormentas. Y ahora le rascan los huevos al toro y a la hora de los chingazos no sabe ni a quién rezarle. Y ahora que saben cómo Rubelón me piden que cambie. Cerramos portada con música, con la que sonaba anoche en Burriana. Allí en Castellón han disfrutado de ese buen tiempo del fin de semana. Allí se celebra el Arenal Sound, festival que termina hoy y que anoche contaba con él, con el madrileño, con C. Tangana. Con David Nieto y Miguel Hijosa en la dirección técnica y Candela Jiménez en la producción, empieza el matinal de la SER. Matinal Cadena SER. Julio
Julio Guerra. Lo primero es fijarnos en la evolución de los dos grandes focos, los dos grandes puntos de atención de los incendios en nuestro país, la provincia de A Coruña y la de Ávila. Vamos a la redacción de la SER en Galicia. Lara Capelo, bo día. Buen día. Lo escuchábamos en portada, las cifras son enormes. Allí hay 7 incendios forestales activos, van más de 4.000 hectáreas quemadas en total, pero es que uno de ellos, el de la provincia de A Coruña, el de Boiro, que se ha ido extendiendo a otros municipios de la sierra, ese multiplicaba la superficie quemada por 2 en menos de 24 horas, ya ha calcinado 2.000 hectáreas, aunque la buena noticia, si es que se puede hablar de alguna buena noticia, es que esta noche ha sido algo más tranquila y los vecinos ya han podido regresar a sus casas. Sí, los vecinos han podido dormir algo más tranquilos, aunque los medios han estado trabajando de madrugada, vigilando el perímetro del incendio, que es extenso, enfriando zonas y otras tareas. De todas formas, la Xunta todavía no ha dado por controlado este fuego y tampoco se ha desactivado por ahora la situación 2 de alerta. El cambio de dirección del viento, que ayer por la tarde ya era algo menos intenso, aportó humedad y esto ayudó a los equipos de extinción a frenar ese rápido avance de las llamas que durante horas estuvieron descontroladas y devorando la sierra. Evolución favorable, por tanto, en Obarbanza y también en otros puntos de Galicia. En total hay 7 fuegos pendientes de extinción. Nivel 2 de alerta también en Ponte Caldelas, aunque ayer por la noche su alcalde lo daba por controlado. A la espera, por tanto, de que Medio Rural actualice datos, esta ola de incendios ha arrasado algo más de 4.000 hectáreas, que se suman a las 35.000 de mediados de julio. Y hay preocupación porque se espera tiempo seco y temperaturas altas también para los próximos días. Gracias, Lara, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y en Ávila, con una magnitud menor, cerca de las 400 hectáreas anoche, pero con un nivel de peligrosidad alto por la cercanía del fuego a zonas habitadas, sigue activo el incendio de Santa Cruz del Valle. Esta noche los bomberos forestales y los de la Unidad Militar de Emergencias han centrado el trabajo en proteger los flancos del incendio. Redacción de la SER en Castilla y León, Manuel Rodríguez. La cabeza del incendio avanza lentamente debido a la baja intensidad del viento, tanto en el flanco derecho como en el izquierdo. Los trabajos nocturnos han tratado de anclar con cortafuegos el avance de las llamas. Hoy se esperan otra vez temperaturas elevadas que, sumadas a la orografía de la zona y a la alta carga de combustible, van a dificultar otra vez las tareas de extinción. De momento, las llamas no afectan a la población. En algunas localidades, sin embargo, crece la preocupación, como es el caso de Pedro Bernardo, hacia donde se dirige una de las cabezas del incendio. Hoy se espera que más de una veintena de medios aéreos trabaje a lo largo del día. En total, más de 400 profesionales van a tratar de frenar el avance de las llamas en una zona de alto valor medioambiental como es el abulense Valle del Tietar. ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Retomar ese proyecto inacabado? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es. Hoy siesta, mañana piscina y pasado, quién sabe. Así es, Hora 25 verano. Cada tarde, algo diferente. Los lunes... Gracias por venir, buenas noches. Las entrevistas de Aimar. Los martes, Retina en la SER. No sabíamos qué estaba pasando. Y algo pasa. Los miércoles... A la Ville de Barcelona, España. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Yo tenía 13 años. Los jueves, Por el Principio. Y los viernes, El Coleccionista de Canciones. Hora 25 verano. A partir de las 9, un programa diferente cada día, cada día. Cadena SER, la fuerza de la voz. Matinal Cadena SER. Julio Guerra. Nueva noche de tensión entre China y Taiwán. Han continuado esas simulaciones de ataques a la isla que viene denunciando Taiwán, con barcos militares, con aviones, con drones. El ambiente sigue siendo de muchísima tensión. La pasada tarde, la portavoz de la Casa Blanca calificaba de irresponsables, de innecesarias las acciones que viene realizando China desde la visita de Nancy Pelosi a la isla. Este domingo empezaba con las palabras del primer ministro de Taipei, calificando de arrogantes las acciones militares de China y pidiéndole a Pekín que deje de enseñar su potencia, su músculo militar. Desde Pekín informa para la SER Adrián Foncillas. Una veintena de barcos chinos y taiwaneses se han juntado esta mañana en las cercanías de la línea media del Estrecho de Formosa, la frontera oficiosa marítima. Los primeros con la intención de cruzarla, los segundos para cortar sus trayectorias. Es lo que una fuente militar ha definido como el juego del gato y el ratón, en el que ambas partes han mostrado autocontrol y prudencia para evitar un accidente involuntario. Maniobras parecidas se han visto en el aire con 20 cazas chinos y 14 taiwaneses. Serán las últimas de unos ejercicios militares de magnitud inédita que terminan este mediodía después de 4 jornadas. China ha culpado a Estados Unidos de la crisis por el viaje de Nancy
Pelosi, el mayor cargo político que ha pisado Taiwán en un cuarto de siglo, y le ha pedido que respete su soberanía y no ponga en peligro de nuevo la paz en la región. Y esto, como todos los conflictos internacionales, como todo últimamente, va a tener consecuencias, porque Taiwán exporta microchips, y los microchips están en todo, en los móviles, por supuesto, en los coches, hasta en una lavadora. Microchips que ya estaban siendo escasos, por ejemplo, hoy es casi imposible comprar una PlayStation 5, se venden por cuentagotas, pues ahora se suman las consecuencias que pueda tener el bloqueo de la isla por los ejercicios militares chinos que teóricamente terminan hoy. De Taipei salen más de la mitad de los microchips del mundo. Informa Sira Valdés. Taiwán es uno de los principales productores mundiales de semiconductores. Exporta 2 de cada 3 de los microchips que se consumen en el mundo, por lo que si la isla fuera bloqueada, apunta a Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional 5G de España, la producción de bienes electrónicos volvería a complicarse y a encarecerse. En la economía global sigue un efecto devastador. Todo producto que lleva electrónica se vería afectado. Y si alguno, por casualidad, no utiliza algún chip hecho en Taiwán, toda la demanda se vería enfocada hacia él. Y ya hemos visto que es una cadena que no puede responder a corto plazo a aumentos enormes de la demanda. Sin embargo, la fuerte dependencia económica entre ambas potencias y el peso del gigante asiático en el comercio y las finanzas globales lleva a los expertos a descartar que pueda llegar a producirse una ruptura total entre ambos. Lo que no se puede descartar, apunta el economista de Funcas, Santiago Carbó, es que esta situación termine por lastrar a la economía global. Las relaciones comerciales y financieras de Estados Unidos, por ejemplo, con China son enormes. China tiene una gran parte de la deuda americana, una relación deteriorada en afectar al crecimiento económico de los dos países y a la economía global. Pero yo no preveo tampoco un escenario apocalíptico. Escenario que también descartan los analistas de Goldman Sachs, aunque señalan el conflicto con Rusia sería minúsculo en comparación si llegara a producirse una escalada bélica. El otro foco de atención del exterior es Israel, que ha seguido bombardeando hoy Gaza. Han logrado matar a otro responsable de la yihad islámica, pero ya son al menos 30 los palestinos que han fallecido. Mikel El Coroberecíbar. Muchos vecinos de Gaza han denunciado que les han dado el aviso de desalojo con solo 15 minutos de antelación. Este es uno de ellos, que dice que de un momento a otro se ha quedado sin casa y sin palabras. En esta nueva ofensiva han resultado heridas unas 150 personas. Además, los yihadistas han lanzado al menos 350 cohetes contra Israel. No se ha registrado ningún impacto, pero 2 soldados israelíes han resultado heridos. Desde Tel Aviv amenazan con prolongar los bombardeos una semana más, y las autoridades de Irán, cercanas a la yihad islámica, han avisado a Israel de que pagarán un alto precio por los bombardeos. Y en Ucrania, preocupación en la central nuclear de Zaporilla. El Organismo Internacional de la Energía ha advertido del riesgo de desastre nuclear en esa zona si continúan cayendo bombas allí. Si caemos, caemos juntas. Es la letra de esta canción, Paris, que se ha convertido en un himno del derecho al aborto en la red social TikTok. Saben que este derecho de las mujeres ya no está garantizado en todo Estados Unidos. Este viernes, Indiana aprobaba una nueva legislación que lo prohibía allí. En el Parlamento del Estado se escucharon argumentos como este: el cuerpo dentro del cuerpo de una mujer no es suyo, no es su cuerpo y no es su decisión. Y ante la pregunta de los demócratas, ¿esta ley se aplicará también en caso de violación a una niña de 10, 11 años? It does. La respuesta, acompañada de ese suspiro que dice bastante de la representante republicana: sí, también tendrán prohibido el derecho al aborto en ese caso. Así que, como decíamos, en Estados Unidos está surgiendo un movimiento en redes sociales, un movimiento de sororidad, de hermanamiento entre mujeres, que ofrecen información a otras para que sepan cómo poder abortar sin que las localicen. Han creado un lenguaje clave en el que conceptos como vamos de acampada o de cata de vinos significan ir a abortar. Porque recuerden, prohibir el aborto no termina con él, solo lo convierte en un peligro. Y aquí va un ejemplo, un reportaje de Sohaib Nadi. En plena pandemia en China se creó una especie de lenguaje en clave para criticar las políticas del gobierno y no ser detectado o perseguido por ello. No more critics or jokes about Vladimir Putin will be allowed En Rusia, in las internet. personas utilizan emoticonos para reunirse en una plaza concreta y protestar contra la guerra en Ucrania para que no les rastree la policía. Ese es el resultado del miedo y el ingenio por temor a ser perseguido o censurado, un temor que está predominando también ahora en Estados Unidos por la sentencia de la Corte Suprema que permite ilegalizar el aborto. I kept seeing all these videos on TikTok about camping.
So I went to Google and I was trying to Google what does camping do to benefit with the abortions. No paraba de ver vídeos sobre estos campamentos de aborto, así que me puse a buscar en Google para ver cómo una mujer que quiere abortar le puede ayudar a irse de acampada. Evidentemente no encontré nada. Fue una amiga la que me escribió y me explicó de qué iba. Palabras clave como ir de acampada o tricotar son los eufemismos que utilizan las internautas para compartir contenidos sobre las interrupciones de los embarazos. Yo evito mucho este tipo de movimientos en redes sociales donde uno habla en código o evita decir ciertas palabras para un poco esquivar la censura o la posibilidad de que sea señalado por el gobierno por decir algo en lo que ellos no están en contra. Y este tipo de cosas, por supuesto, que a mí me dan un montón de alarma, y la regresión general de derechos que hay en muchos estados de este país me prende muchísimo las alarmas. Gabriela Benázar es la portavoz de Planned Parenthood, una de las mayores organizaciones pro-aborto de Estados Unidos. Son ellas, las asociaciones, quienes alertan de que, a pesar de la buena intención, buscar ayuda a través de canales no oficiales es peligroso. La recomendación siempre va a ser acudir a los fondos de aborto, acudir a organizaciones como Planned Parenthood o ir a www.abortionfinder.org/ES, donde está toda la información nacional y centralizada, donde uno puede poner su código postal, la fecha de tu último periodo menstrual, si te la sabes, darle a Enter y te van a salir todas tus opciones dependiendo de dónde estés. La opción más cercana para acceder a un aborto, la opción más cercana de fondos de financiamiento y sistemas de apoyo. Eso siempre va a ser mucho mejor a tratar de encontrar esta información por Reddit o por Twitter o por Instagram o por cualquier otro sitio. Porque al fin y al cabo, quienes recurren a las redes para conseguir ayuda... Es una persona que está indocumentada y vive en un estado en el que el aborto está prohibido. No hay ninguna necesidad de dejar a las personas en una situación tan desesperada. Lo hacen por la desesperación. Y hoy Colombia tendrá ya oficialmente el primer presidente de izquierdas de su historia. Gustavo Petro ganó las elecciones en el país en unos comicios con la mayor participación de los últimos 20 años. Nos lo cuenta Javier Líbana. Colombia estrena oficialmente nuevo presidente, el primero de izquierdas en su historia, y va a ser un evento multitudinario. Quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro. Se esperan más de 100.000 personas en el centro de la capital, en Bogotá, de la que fue alcalde, para celebrar la llegada al poder de Gustavo Petro. Este día, que indudablemente es histórico, lo que viene es un cambio de verdad. Y es que, a diferencia de anteriores investiduras, a las que solo podían acudir políticos y personalidades, se van a hacer celebraciones en las calles y en los parques, porque, como ya ha dicho el gobierno, está invitado todo el mundo. A ver, el presidente, gracias a Dios, ganamos. Llega al poder Gustavo Petro, el exguerrillero que pasó por la cárcel para presentarse en 3 elecciones distintas y acabar consiguiendo 11 millones de votos. ¿Qué consiste el gobierno de la vida en la paz? Calificado a sí mismo como revolucionario y considerado un buen orador, Petro se ha ganado la presidencia criticando los lazos entre políticos y militares, defendiendo las causas sociales, apoyando el feminismo y siendo firme defensor de la educación y la cultura como bandera para el desarrollo de Colombia. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia. En total, 18 ministerios van a conformar el nuevo gobierno, liderados tanto por hombres como por mujeres, la mayoría por encima de los 60 años y con experiencia en gobiernos anteriores. Todavía faltan por destapar algunos nombres antes de una investidura en la que, por cierto, no van a faltar numerosos invitados internacionales, entre ellos el rey Felipe VI. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 12.104. Serie 18. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Y de la crónica política, el Estoy Aquí de la Comunidad de Madrid, que continúa en su crítica constante al decreto con las medidas de ahorro energético aprobado por el Gobierno. Pide Madrid que a la reunión técnica que ha convocado la semana que viene el Ministerio de Transición Ecológica para explicar a los técnicos las medidas que ya están aprobadas, pide a Ayuso que puedan ir los consejeros a debatir el decreto.
El juez García Castellón entiende que no hay indicios de que la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes incurriera en delitos de prevaricación o cohecho. La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella con un auto que es un auténtico varapalo contra la jueza que imputó al presidente del CIS. Le recriminan haber imputado a Tezanos sin concretar los hechos, basándose encima en un pseudoinforme pericial que presentó Vox y que en realidad de pericial no tenía nada, que solo incluía conjeturas y recortes de prensa. Dice el fiscal que Tomás Díaz Ayuso ha ofrecido una explicación coherente y que tanto la facturación como el cobro de la comisión fue transparente y declarada a Hacienda. El juez del caso Neurona archiva el caso de los supuestos sobresueldos en Podemos porque no ha encontrado irregularidades. No puede acreditarse la relación causa-efecto entre manifestaciones y contagios. Pues concluye que no hay ningún indicio de delito contra Colau, tampoco irregularidades en las subvenciones a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Observatorio de... Casi 2 años de causa abierta por malversación, alentada por las acusaciones populares de Vox y de la conservadora Asociación de Juristas Prolege, que termina en nada, porque tras toda la prueba practicada, según el juez, no consta acreditada la existencia de persona alguna en Podemos que hiciera de niñera de Irene Montero y Pablo Iglesias. Que política y justicia están más que relacionados en nuestro país es un hecho. Estamos acostumbrados a escuchar los nombres de partidos políticos, de sus dirigentes, implicados en gravísimos casos de corrupción, pero también, lo estamos escuchando, nos estamos acostumbrando a oír una retahíla de archivos de distintas causas, de casos que se quedan en nada, aunque bien es cierto que no está de más diferenciarlos. Están los que terminan en nada porque se concluye que no hay ningún delito, las evidencias no eran suficientes, lo ético no tiene por qué coincidir con lo legal, y otros que estamos acostumbrándonos también a ver, a escuchar, a leer últimamente, que parecen más destinados a hacer ruido, a llenar portadas, noticias, a utilizar la justicia como herramienta para propagar cualquier bulo, incluso sin la intención de que la justicia actúe, porque acaban determinando que no hay nada, pero el objetivo y el éxito conseguido era llevar estos temas que no eran nada al debate público. Los más recientes, acabamos de escuchar algunos, el famoso caso Niñera contra Podemos, en el que Vox formaba parte de la acusación. Están también la decena de causas que acumula archivadas el Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau al frente. La última, el de las supuestas irregularidades en subvenciones que no hubo, porque esas subvenciones ya existían antes y que había denunciado una sociedad bastante opaca, con poca más actividad que demandar al consistorio catalán. O la famosa patada que supuestamente le pegó Íñigo Rejón a un vecino de Madrid que nunca se probó. Y así, pero ¿dónde está el origen de esto? ¿Es nueva esta judicialización de la política, al menos de esta forma? Que alcanza cotas realmente impactantes a partir de la quiebra del sistema de partidos con la irrupción de Podemos. Con la irrupción de Podemos primero y después con el hecho de que Vox va ganando importancia, porque son dos partidos, especialmente Vox, que se dedican a negar la legitimidad del adversario. Lo explica el profesor de Sociología Política y Opinión Pública de la Universidad Complutense de Madrid, Antón Castromil. Él ve clara la estrategia. Él difama que algo queda, pero para los tuyos. Para reforzar al propio electorado, ¿no? Y da igual que los tribunales luego pues digan pues que no ha existido ningún tipo de delito, porque es algo que tiene que ver con una creencia, ¿no? Las claves, dice, la polarización. La polarización está alcanzando pues un extremo pues ciertamente inquietante. Y una de las formas de tratar al rival político como enemigo es la judicialización, es decir, llevar a los tribunales tanto leyes... El politólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Simón, apunta a una doble vertiente. No solo judicialización de la política. La politización de la justicia, es decir, el hecho de que los partidos políticos e instancias institucionales tratan de tener cada vez más mano en los procesos de nombramiento de los jueces. Señala Simón que la aparición de los nuevos partidos ha elevado el listón. Yo quiero recordar que en España hemos llegado a tener en algunos parlamentos autonómicos hasta el 60% de los miembros de un grupo parlamentario imputados por corrupción. Y estos nuevos partidos llegaban denunciando el hecho de que cuando existía una imputación de estas características, alguien tenía que abandonar la política, no podía continuar. Y eso puede ser un problema. Pero al mismo tiempo es un arma de doble
doble filo que se vuelve contra un boomerang y que sus adversarios políticos emplean de manera continuada para desgastarles. Es decir, la imputación en España es algo que no es relativamente extraño y puede ser por temas que no necesariamente estén vinculados a mala praxis. Esperanza la justa. Yo no soy demasiado optimista respecto a que vayamos a ver un gran cambio en esto, porque a la hora de la verdad lo que se podría es modificar las leyes de enjuiciamiento para establecer más garantías, pero esto ya se hizo en el pasado, incluso por ejemplo cambiando la palabra de imputado por investigado, precisamente por la mala prensa que tenía la idea de que alguien estuviera imputado, pero la continuamos utilizando en el debate público sin ningún tipo de problema. Y es que la justicia está siendo una herramienta más de la lucha política. Matinal Cadena SER. Julio Guerra. En Matinal, los deportes. El Barça se presenta ante su afición, lo hará ante el Pumas mexicano en el trofeo Joan Gamper. Sergio Torres, hola de nuevo. Buenos días. El Camp Nou se vestirá de gala para el primer partido en casa del FC Barcelona con motivo del trofeo Joan Gamper, enfrente el Pumas mexicano en lo que será el debut en casa de Lewandowski con el 9 blaugrana y la vuelta de Dani Alves a la que fue su casa la temporada pasada. Yo espero que ellos reaccionen como ellos sientan, no esto en sus cabezas ni en sus corazones. Lo que sí yo puedo decir que iba a ser un momento muy especial porque siempre pisar el Camp Nou, siempre volver a Barcelona es muy único para mí. La única pereza que me da es que vengo aquí de blanco y eso no me gusta mucho, pero bueno, de los Pumas. Hoy quien no estará hoy, pero es muy posible que se incorpore al Barça para el inicio de la temporada, es Marcos Alonso, el español. Ahora en el Chelsea no entró en la convocatoria en la victoria de los Blues ante el Everton. Su entrenador Tuchel confirmó en rueda de prensa la salida de Marcos Alonso, que podrá firmar en las próximas horas con el Barcelona. El Atlético de Madrid tendrá esta tarde su última prueba antes del inicio liguero ante el Getafe. El partido ante la Juventus estaba previsto que se disputase en Tel Aviv, pero los conflictos en Gaza han hecho que los del Cholo viajen a Turín para disputar este partido. Informa Pedro Fullana. Buenos días. El Atlético de Madrid va a cerrar la pretemporada a las 6 de la tarde en un partido frente a la Juventus de Turín que se jugará en la ciudad deportiva del conjunto italiano. Un partido que estaba previsto que se jugara esta noche en Israel, en Tel Aviv, pero la situación política del país tras el ataque a la Franja de Gaza hizo que la Juventus se negara a viajar a Israel. El Atlético tomó la misma decisión y ambos equipos pactaron que el partido se jugara esta tarde en la ciudad deportiva del conjunto turinés. El morbo ver a Álvaro Morata con la camiseta del Atlético de Madrid frente al equipo en el que jugó hace 2 meses y equipo que le pretende para la próxima temporada. En cuanto al resto de amistosos, el Getafe se enfrenta al Albacete, el Elche lo hace ante el FC Anuncia y cerrarán la jornada la Unión Deportiva Ibiza y el Mallorca con el partido que los enfrenta a las 9 de la noche. Además, regresa al Mundial de MotoGP tras el parón. Este domingo la carrera del Gran Premio de Silverstone con Zarco saliendo primero, Viñales segundo, el líder del Mundial Fabio Quartararo saldrá cuarto, mientras que Alex Espargaró lo hará desde la 6ª posición. Nos vamos hablando de cine, pero con una serie. Seguro que les suena esta banda sonora, están intentando ubicarla, banda sonora de Ennio Morricone, para la película italiana Cinema Paradiso, una cinta capaz de convertir a cualquiera en amante del cine. Regresa la historia de Alfredo y Totò, pero esta vez no va a ser para que la disfrutemos en las salas, porque va a ser una serie. Candela Jiménez. ¡Alfredo! Sí, puedes empezar. Sabemos que serán 6 capítulos que dirigirá y escribirá Giuseppe Tornatore, y aunque la historia es la misma, será más larga y tendrá varios hilos narrativos distintos. También sabemos que 34 años después, Cinema Paradiso sigue funcionando. Lo cuenta Jaume Ripoll, uno de los fundadores de Filmin. Siempre ha sido uno de los clásicos más vistos en Filmin. ¿Pero por qué? Porque tiene los elementos que gustan a la audiencia, un personaje mayor que genera empatía. Si se prende fuego la película, con lo pequeño que eres... Un niño con carisma... Te conviertes en un trozo de carbón. Una banda sonora memorable... Los temas del pueblo, ¡Llevamos aquí más de 1 hora! el cine de pueblo que tanto a tanta gente afectaba. Bueno, a ver qué es lo que deja pasar. Y ahora, del cine a la pequeña pantalla. La película se cuenta perfectamente y de hecho tiene algo de paradójico que el remake o la continuación de una obra que habla del cine, de la experiencia de salas, sea una serie. Veremos en qué se queda, si llega a puerto, si merece la pena. De momento, la película sí. Y cualquier momento es bueno para volver a disfrutar de esas 2 horas de puro amor por el cine. Hagas lo que hagas, ámalo, como amabas la cabina del paraíso.
Pues así terminamos. Ahora empieza la hora extra, media hora de cultura en la SER con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora, ya en Tiempo de Vivir con Lourdes Lancho, aunque lo tienen todo en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Pasen un buen domingo. Adiós. Matinal Cadena Ser. Julio Guerra.